¿Y por qué tenemos que saber todo esto? Porque, como habíamos mencionado, cuando aplicamos la ingeniería económica, necesitamos información que provenga de la contabilidad, de los costos de las finanzas, y necesitamos saber de qué se trata. Entonces, la contabilidad, cuando hace su registro contable, lo que hace es hacer un registro de todas las operaciones económicas financieras utilizando un catálogo de cuentas. Y ese catálogo de cuentas justamente se llama Plan Contable General Empresarial, que es aprobado de manera oficial por la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas de obligación para que se aplique en todas las empresas de manera obligatoria, ¿no? Este Plan Contable General Empresarial es la que se sirve para poder tener una contabilidad uniforme en todas las empresas, porque si cada persona registra su información de la contabilidad a su criterio, no habría forma de comparar y por lo tanto se tendría diferencias de conceptos que no serían adecuados para cada uno de las empresas, sobre todo en el tema de poder tener la información uniforme entre ellas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista tributario. Por esa razón, se ha oficializado el hecho de tener un plan contable general empresarial. Entonces, vamos a revisar cuál es la estructura. Voy a compartir la pantalla de un documento, dos documentos que también se les va a compartir. Ok, veamos. Entonces, vamos a compartir. Voy a compartir el documento. Un ratito. Entonces, hay un documento que se llama Plan Contable General Empresarial. Es este acá, que consta más o menos de 311 páginas, donde vamos a encontrar el por qué se ha creado y se usa este Plan Contable General Empresarial, y sobre todo, todas las cuentas que se tienen que utilizar para hacer los registros contables. Entonces, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque cuando hacemos nosotros la aplicación de la ingeniería económica, al ser evaluado, luego tiene que implementarse. Y la implementación va a ser justamente utilizando este catálogo de cuentas para su registro. Entonces, si nosotros queremos comparar lo que hemos evaluado contra la ejecución real, necesitamos nosotros saber de dónde obtenemos la información de lo registrado en la contabilidad, y eso justamente es conociendo las cuentas en donde se registran, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de las cuentas, ¿no? Entonces acá, estas son las cuentas de activo. Las cuentas de activo son lo que corresponde al elemento 1, 2 y 3. Lo que corresponde al pasivo es el elemento 4, y lo que corresponde al patrimonio es el elemento 5. Entonces ahí tenemos todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Pero eso tiene un detalle, ¿no? Un detalle que está aquí. Aquí está el detalle. El detalle de cada una de las cuentas, y cuando la contabilidad hace un registro, lo tiene que hacer al, a la cuenta que tiene mayor cantidad de dígitos, ¿no? Como en este caso, vemos, por ejemplo, que tenemos efectivo, equivalente efectivo, caja, efectivo de cheques, y acá tenemos en tránsito de cheques en tránsito. Entonces, de esa manera,
Y la contabilidad, en base a esta codificación de cuentas, sean de activo, de pasivo y patrimonio, hace el asiento contable. Por eso es importante conocer qué cosa es el activo, pasivo y patrimonio, para que cuando se haga los asientos contables de los proyectos que vamos a implementar, se tenga ya de manera adecuada de dónde podemos encontrar la información, ¿no? Ok, dejamos ahí. Continuamos, ¿no? Veamos. Entonces, ¿cómo se hace el flujo de registro de la contabilidad? ¿No? Entonces, la contabilidad tiene como función poder seguir el flujo del negocio. Es decir, la contabilidad lo que tiene que hacer es poder registrar todas las operaciones que la empresa realiza, sustentado con documentos contables. La empresa realiza operaciones como compras, como almacenamiento, como operación, producción, venta, distribución, ya sea de bienes y servicios. Entonces, estas operaciones son registradas por la contabilidad, sustentado con documentos contables y además mediante operaciones que se tiene que registrar en cuanto a lo que sería lo que hace la empresa de manera adecuada, ¿no? Sobre todo sobre la base de lo que serían los principios y procedimientos contables, teniendo en cuenta el plan contable general empresarial, ¿no? Entonces, si una empresa realiza una compra, la contabilidad registra con un documento que sería la factura, por ejemplo. Si una empresa realiza una venta, la contabilidad registra también con la factura de venta. Cuando una empresa registra consumos para la producción, también se hace con un documento que se llama guías de remisión o guías de consumo, guías de salida. Entonces la contabilidad es aquella que va a registrar los hechos económicos y financieros sustentados con documentos contables y haciendo uso de los principios y procedimientos contables, las normas contables para su registro. Entonces la contabilidad es la que tiene toda la información real de lo que incurre la empresa. Lo tiene a diferentes niveles de detalle. Algunos lo tiene a mayor detalle, otros lo tiene a menor detalle. Entonces, dentro de lo que se tiene que hacer en la contabilidad y todo lo que tiene que estar relacionado con la ingeniería económica, es que la mayoría de decisiones de ingeniería económica se refieren a decisiones que corresponden a inversiones de capital. Cuando hablamos de inversiones de capital, estamos hablando pues de inversiones en activos físicos. Tradicionalmente, un activo físico se llamaba activo fijo. Se llamaba activo fijo porque el activo está ubicado en un mismo lugar y no se mueve en periodos de tiempos cortos. Pero últimamente se designa activos físicos porque justamente son de manera física que se utilizan en las operaciones. Estos activos físicos o activos fijos son bienes que son adquiridos, son comprados para usarlos en las operaciones de la empresa. Entonces, muchas veces la decisión de adquirir el activo físico va por una evaluación de la ingeniería económica. Muchas veces la decisión de adquirir un activo fijo va por la ingeniería económica. Como hemos visto, a veces es importante tener en cuenta los conceptos que utilizamos para ello. Entonces, uno de los conceptos que hay que diferenciar y saber es el concepto de la depreciación
la amortización y el agotamiento. Entonces, los activos físicos que se adquieren para las operaciones de la empresa son los terrenos, las edificaciones, las máquinas, los equipos, la herramienta. Es importante saber que para una empresa haga una adquisición de un activo, tiene que ser evaluado. Y para ser evaluado, tiene que hacerse la evaluación con la ingeniería económica. Entonces, la ingeniería económica nos va a servir para poder tomar la decisión de poder adquirir un equipo, ¿no? Esa sería la evaluación económico-financiera de un proyecto de inversión de activo físico o de activo de capital, que también es conocido. Entonces, ¿qué es la depreciación? La depreciación es un valor que se da a los activos cuando se usan después de ser adquiridos. Es decir, se compra un activo luego de haber sido evaluado, de haber tomado la decisión, luego de haber utilizado la ingeniería económica para tomar la decisión, y ese activo empieza a operar. Y empieza a operar significa que lo vamos a usar. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Por el concepto de su uso, se dice que va a estar perdiendo poco a poco su valor, y a eso se le llama depreciación. Entonces, la depreciación viene a ser la reducción del valor del activo fijo de su valor de adquisición hasta el valor cero, que significa que ya está depreciado. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta lo siguiente. Tomar en cuenta que un activo, una máquina, un servidor, por ejemplo, puede tener diferentes conceptos de vida. Uno de ellos es el concepto de vida física. ¿Qué cosa es la vida física? La vida física es aquella que corresponde a tener disponible el activo físico, pero ya no se le usa, ¿no? Entonces, un activo fijo que es antiguo, tal vez que lo tenemos en un museo, que no lo usamos, está ahí, entonces decimos que ese activo tiene aún una vida física. La vida que debemos considerar para las decisiones de inversión, sobre todo en el uso de la depreciación, en lo que debe ser correctamente usado, viene a ser la vida contable. Porque la vida contable corresponde a poder usarlo para poder determinar la depreciación. Y este es un tema que siempre inicia a discusiones entre la parte de producción con la parte administrativa, porque la gente de producción normalmente no coinciden con que los tiempos de vida útil de depreciación de los activos sean, como dice la parte contable. Entonces, cuando a veces hacen evaluación de sus proyectos, considera a la depreciación como un valor que tiene que ser de acuerdo a lo que los ingenieros corresponden. Pero, sin embargo, debemos tener en cuenta que la depreciación debe ser calculada, debe ser considerada sobre la base de lo que dice la norma, en este caso, lo que dice la SUNAT al respecto, según lo que indica el cálculo de la depreciación. Entonces ahí
tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces los ingenieros toman en consideración criterios particulares que luego en la realidad no van a ser aplicados. Y sobre todo que al tomar criterios particulares se hace una evaluación que podría ser a favor de la implementación o la inversión, pero sin embargo, cuando se hace ya la medición real, nos damos cuenta que lo que se pensó ya no es como debería ser. Entonces ahí hay una equivocación técnica con respecto a la aplicación de las evaluaciones, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación? Entonces, para poder calcular la depreciación, se considera que el activo que se compra debe ser, según la norma, por un valor superior a un cuarto de IT para el sector privado y un octavo de IT para el sector público. Entonces, todo activo que se compra con un valor de un cuarto de IT mayor o un octavo de IT mayor puede ser depreciable, ¿no? Puede ser sujeto a depreciación. Entonces, pero adicionalmente, ese activo tiene que ser usado por más de un año. Entonces, si bien es cierto, es un valor que debe ser un valor mayor a un cuarto de IT para el sector privado y un octavo para el sector público, la duración del uso del activo debe ser por mayor de un año. Entonces, hasta el año 2020, los terrenos y las edificaciones sin terminar no se depreciaban. Pero a raíz de la pandemia, para poder mejorar la posición financiera de las empresas, a partir de 2021 ya se deprecian los terrenos y las construcciones sin terminar para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Ahí sí se deprecia para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace el cálculo de la depreciación, ¿no? Pero también nosotros tenemos lo que se llama la utilidad operativa. ¿Qué cosa es la utilidad operativa? ¿No? La utilidad operativa es el tiempo en el cual el activo se usa, ¿no? La utilidad operativa. Entonces, la utilidad contable, el tiempo contable, la vida contable es para calcular la depreciación, pero la vida operativa es el tiempo en el cual se usa el activo, independientemente de su vida física, independientemente de la vida operativa. Entonces, existe otro concepto que se llama la vida económica. La vida económica se refiere al tiempo en el cual el activo va a dar beneficios antes que pérdidas o costos. Entonces, se refiere al tiempo en el cual el activo va a dar beneficio o costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Desde el punto de vista contable, es importante considerar el tiempo de la vida contable, porque es lo oficial para poder calcular la depreciación. Y respecto a el uso, debemos considerar la vida económica. ¿Por qué? Porque si no consideramos la vida económica, pues vamos a cometer el error de seguramente considerar la vida operativa, pero al tener la vida operativa, podemos estar usando el activo sabiendo que se va a generar pérdidas y no beneficios. Por eso es importante el poder aplicar lo que corresponde a la evaluación de la ingeniería económica en las decisiones de los activos fijos, ¿no? Eso es lo que tiene que considerarse, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿no?
En el ambiente académico existen diversos métodos para calcular la depreciación. Justamente no se toma en cuenta, en realidad, cuál es el método que tenemos que seguir para el cálculo de depreciación. Lo que tenemos que hacer es poder utilizar el método oficial. ¿Y cuál es el método oficial? Es el método que se dice para aplicarlo según las normas tributarias, ¿no? Entonces, podemos encontrar nosotros método de línea recta, método creciente o método decreciente, pero el método que la SUNAT indica para hacer el cálculo de depreciación viene a ser el método de línea recta. Entonces, hasta antes del 2021, la SUNAT publicaba una lista de bienes con un porcentaje anual de depreciación máximo, con un porcentaje anual de depreciación máximo, un porcentaje anual de depreciación máximo. Entonces, la empresa podría considerar el poder calcular la depreciación considerando un porcentaje hasta máximo. Es un porcentaje de depreciación anual, es decir, la depreciación se calcula multiplicando la tasa de depreciación por el valor del activo. Sin embargo, la idea es la siguiente, ¿no? Si yo tengo un porcentaje máximo, por ejemplo, hasta el año 2020, las máquinas se depreciaban hasta un máximo de 20%. Y cuando se dice 20%, significa que corresponde a 5 años, porque es cuántos 20% hay en un 100%, ¿no? Sería 5 años. Entonces, se podría depreciar hasta un máximo de 5 años, pero eso no significa que se pueda depreciar a menos años, ¿no? Eso no significa que se pueda depreciar a menos años. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta respecto a ello? Primero, que la depreciación se considera como un costo o un gasto para efectos del impuesto a la renta. La depreciación se considera como un costo o un gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que conviene a la empresa? El concepto de depreciación que tienen los ingenieros para utilizar por más tiempo el activo, y eso significa disminuir la tasa de depreciación, o sea, en vez del máximo el menos para tener más tiempo, o significa que aplicamos la mayor tasa de depreciación. Entonces, ¿cuál es el concepto, no? Entonces, como la depreciación se puede aplicar como un costo, un gasto, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es que se pueda considerar el mayor porcentaje de depreciación porque de esa manera se va a tener un mayor costo, un mayor gasto, y por lo tanto se va a tener una menor utilidad. Por lo tanto, se va a hacer un menor pago de impuesto a la renta. Entonces, desde el punto de vista tributario, le conviene a la empresa poder hacer la aplicación de la depreciación utilizando el mayor porcentaje. Ahora, eso no significa, y ahí justamente vienen los problemas con la parte operativa, de que al aplicar la depreciación a un mayor porcentaje y estar depreciado, significa que no se puede usar. En realidad eso no es correcto, porque el hecho de aplicar la depreciación a una tasa de mayor porcentaje solamente es para efectos de tipo tributario, para el cálculo de la rentabilidad que se va a considerar como pago de impuesto a la renta. Eso no significa. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta esas diferencias. Una cosa es la utilización de la depreciación como concepto de que se valoriza o se indica cuando ya el activo se está depreciable, pero el hecho de que el activo esté depreciable no significa que no se pueda usar. ¿Significa que contablemente se tenga que hacer una reposición? Sí, pero no necesariamente hacerlo.
Entonces, ¿cuál es el criterio válido que hay que tener en cuenta? Es el criterio de la vida útil económica. Es decir, si tengo un activo que según lo que dice la SUNAT, lo tengo que depreciar de un tiempo máximo, pero ese activo se puede seguir utilizando y económicamente aporta a la empresa, entonces no hay nada que hacer, que se tiene que seguir utilizando. Esa es la idea fundamental que corresponde a la depreciación. Entonces la depreciación es aquello que se necesita calcular principalmente para efectos de tipo tributario, no es para efectos de lo que sería el uso del activo como tal en las operaciones, ¿no? Entonces, a efectos de utilizarse para lo que es fines tributarios, no para lo que corresponde a usos en la operación. Entonces, por esa razón, cobra importancia lo que sería la, lo que sería la determinación de lo que es la ingeniería económica para poder saber el tiempo que se necesita para poder hacer un cálculo de costos y el cálculo de poder utilizar el activo físico cuando sea conveniente para la empresa. Pues ahí es donde, por ejemplo, la ingeniería económica hace su trabajo a fin de que se pueda tomar la decisión de cuánto es el plazo que debería utilizarse un activo, independientemente de su vida contable, independientemente de su vida operativa. Lo más importante es la vida económica del activo. Entonces, nosotros tenemos en la contabilidad los diferentes activos. Entonces, por ejemplo, tenemos plantas productoras, tenemos terrenos, tenemos edificaciones, tenemos maquinarias, unidades de transporte, muebles, herramientas, equipos. Y según la SUNAT, a partir del año 2021, por ejemplo, ¿no?, los equipos de procesamiento de datos se deprecia hasta un máximo de 50%. Eso quiere decir que el máximo de tiempo a depreciar sería 2 años. ¿Por qué? Porque 100% es el total y 50% sería 2 veces 100%, entonces sería 2 años. Entonces, un equipo de cómputo, según la SUNAT, se tiene que depreciar hasta un máximo de 2 años. Entonces, se toma como recomendación el plazo máximo de depreciación porque se tiene que utilizarlo desde el punto de vista tributario, pero en los proyectos de inversión donde se tengan que utilizar activos, la depreciación no tiene sentido, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta es más bien el tiempo de vida útil económica que se necesita tener para que el activo se pueda utilizar, ¿no? Entonces ahí hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, conclusión es que no se deben preocupar mucho la depreciación de los activos, porque una cosa es el tratamiento tributario, otra cosa es la operación y otra cosa es el poder usar o no el activo. Entonces, los criterios claros es, primero, calculamos la depreciación según lo que dice la SUNAT, considerando el mayor valor del porcentaje, y lo otro es calcular el tiempo de vida útil económica del activo para que no genere ningún tipo de problema con la empresa. En el caso, por ejemplo, de servidores es igual, ¿no? Tenemos un servidor que lo compramos, aplicamos según la SUNAT la tasa de depreciación máxima, se puede depreciar en 2 años, pero al depreciarse en 2 años no significa que el servidor ya no se use, ¿no? Operativamente puede seguir utilizándose y económicamente también puede ser factible su vida útil económica. Entonces, si bien es cierto, a los 2 años puede depreciarse, pero tal vez se utilice un año más o 2 años más y si luego se reemplace. Entonces, eso significa que su depreciación es cero, correcto. Entonces, ¿cuál es el efecto? En los 2 años que se depreció, ya se pagó un mayor valor de depreciación y con eso se calculó el impuesto de la renta, porque se generaría más costo, gasto y menos utilidades, menos impuesto de la renta. Y a partir de los 2 siguientes años que se utilice,
ya se pagaría menos impuesto a la renta, ¿no? Se pagaría menos impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la depreciación, perdón, se pagaría más impuesto a la renta porque la depreciación ya sería cero, por lo tanto, más utilidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, existe también dos tipos de depreciaciones. Una depreciación llamada contable y una depreciación llamada tributaria. La depreciación contable tiene un fundamento en una norma, que es el párrafo 50 de la NIC 16, que se refiere a propiedad, planta y equipo. Entonces dice, el importe depreciable, que es el valor de adquisición, se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. En temas tributarios, contables, dependiendo del tiempo que utilice. Entonces, la depreciación tributaria ha sido normada en el artículo 22 del impuesto a la renta y se aplica a los porcentajes aprobados por la SUNAT. Entonces, una cosa es la depreciación contable, otra cosa es la depreciación tributaria. Como la depreciación tributaria está relacionada con la contabilidad, donde se aconseja seguir la depreciación tributaria. Entonces, por ejemplo, una empresa compra una máquina para elaboración de salsas, su costo es 10.500 con IGB, la fecha de la factura es el 24 de septiembre del 22 y se estima una vida útil de 8 años. Entonces, es una depreciación contable. Y la tasa máxima de la SUNAT dice que es 20%. Primero, tenemos que entender que la depreciación se debe calcular en moneda local, en este caso soles. Y si hemos hecho una compra en moneda extranjera, tenemos que convertir el valor de dólares a soles. Y para convertir el valor de dólares a soles utilizamos un tipo de cambio de la fecha de emisión del documento. Y además, el valor del activo tiene que ser considerado, ¿no?, de acuerdo a lo que corresponde al valor de activación, que es el valor de la compra. Entonces, en cuanto a la depreciación contable, lo primero que hacemos es, el valor del activo fijo sería 12.500 por 3, 9.11. Y tenemos un valor de 38.801.27. Luego, la depreciación contable se ha estimado contablemente que es 8 años, entonces ese valor entre 8 sería 4.356.16 anual. Y si lo queremos saber de manera mensual, simplemente lo dividimos entre 12, entonces sería 4.350.16 entre 12, sería 372.51. Y también la depreciación tributaria se va a calcular aplicando los porcentajes de la SUNAT, sería 34.801.27, que es el valor de adquisición, por el 20%, que es la tasa máxima, y eso es igual a 6.960.25 de depreciación anual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que año a año el activo va valiendo menos ese valor. Cada año el activo va valiendo menos ese valor, de manera uniforme. Y también se puede calcular de manera mensual. Si el valor anual es 6.960.25 y el año tiene 12 meses, entonces la depreciación mensual sería 580.02. Entonces, ¿qué es lo que tienen que considerar? Normalmente debemos utilizar la depreciación que se llama tipo tributario, ¿no? Ok, vamos a hacer un cálculo de cuando un activo se importa, ¿no? Vamos a hacer un cálculo. Voy a colocar una plantilla. Ya, acá está. Para ver cómo es que se calcula la depreciación cuando tenemos un activo. ¿Cómo se calcula la depreciación cuando tenemos un activo? ¿Ya? A ver, veamos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, acá está. Nosotros estamos importando de la China un activo que es una máquina exportadora de láminas de acero, ¿no? Y lo importamos de la China y lo queremos tener en el almacén o en la empresa donde lo vamos a utilizar, ¿no? Queremos saber cuánto nos cuesta traer desde la China hasta
el lugar donde se va a implementar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será el valor que tenemos que considerar para la depreciación del activo? Entonces, el valor a depreciar viene a ser el valor del costo de adquisición, en este caso, el costo de importación. Pero aquí tenemos una máquina que se trae de la China, cuyo valor FOB es $59.450, pero también adicionalmente incurrimos en un seguro por $1.240 o un flete por 1.240 y un seguro por 1.500, pero también pagamos un gasto de aduana. Cuando llega la máquina al Callao se paga un gasto de aduana y además se paga unos impuestos que se llaman valores por $1.890. Y también tenemos un manejo documentario que en el puerto del Callao se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál sería el costo que nosotros tendríamos que tener para hacer una depreciación? ¿Cuál sería el costo a depreciar? Entonces, hay un concepto de costo que se llama costo de importación, que es el costo puesto en la fábrica, es decir, tal como se importa. Pero para que ese activo pueda funcionar, necesita hacerse algunos trabajos, como por ejemplo el costo de adaptación del suelo, como por ejemplo instalaciones auxiliares, como por ejemplo instalación de la propia maquinaria, la asistencia técnica que puede la empresa proveedora hacer para que se pueda usar y algunos costos de pruebas y de setup que se tendría que hacer para que el activo fijo pueda utilizarse. Entonces, acá tenemos que primero identificar lo siguiente. El valor a depreciar viene a ser igual al costo de importación del activo más el costo de instalación. Normalmente las empresas solamente consideran el costo de la importación y no consideran el costo de la instalación. Entonces hay un efecto de menor depreciación por no considerar lo que sería el costo de instalación, ¿no? Okay. El otro tema es que la se, depreciación se debe calcular en soles. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que se está comprando, se está importando la máquina en documentos que van a sustentar la compra, que normalmente son facturas, en valores de dólares, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la conversión de valor dólares a soles. Entonces, para eso tenemos que utilizar tipo de cambio. Entonces, para eso hay una regla, ¿no? Para las compras en dólares se utiliza el tipo de cambio beta. Es decir, si nosotros estamos comprando un activo, estamos haciendo una operación de compra, y tenemos valores que están en dólares, para poder nosotros calcular la depreciación, tenemos que convertir esos valores que están en dólares a soles a través de un tipo de cambio venta, ¿no? Para las compras en dólares se utiliza un tipo de cambio venta, pero también para las ventas en dólares, que esa es otra situación, se utiliza el tipo de cambio compra. Cuando tenemos operaciones en monedas extranjeras, tenemos que considerar este criterio. Si yo estoy haciendo una operación de compra en otra moneda que no sea soles, tengo que convertirlo a soles. Para convertir a soles, necesito un tipo de cambio.
en este caso venta. ¿Y de dónde se obtiene el tipo de cambio venta? ¿No? El tipo de cambio se obtiene de la fecha de emisión del documento que sustenta la compra. Por ejemplo, el valor de la maquinaria según el proveedor es el valor FOB, que está en dólares. Y el valor FOB en dólares tiene una fecha de emisión de documento, que es el 12 de abril del 22. ¿No? Entonces, para que sea un poco más cercano, vamos a colocarlo fechas de estos meses. ¿Ya? Vamos a colocar la fecha de estos meses, que sea de este año, para que veamos cómo es que se hace, de este año. Ahí está. Vamos a poner abril, también abril, también mayo, para buscar los tipos de cambio, ¿no? Eso justamente es otro tema, donde encontramos el tipo de cambio. Entonces, primero, la fecha para el tipo de cambio es de acuerdo a lo que sería la fecha del documento. Entonces, teniendo la fecha del documento, lo que hacemos nosotros es ir a ubicar el tipo de cambio venta de esa fecha según el documento. Vamos a ir a ubicar el tipo de cambio venta según esa fecha del documento. Entonces, necesitamos el tipo de cambio de la fecha del documento. ¿No? Necesitamos el tipo de cambio, la fecha del documento. ¿No? Vamos a colocar 3. Ya. Entonces, el tipo de cambio se obtiene de la fecha de emisión del documento. Pero ¿dónde se ubica? El tipo de cambio se encuentra en la web de la SUNAT o de la SBS. En cualquiera de los dos portales se utiliza el tipo de cambio. Generalmente se consulta el portal de la SUNAT porque es el oficial, ¿no? Normalmente se consulta el portal de la SUNAT porque es el oficial. Entonces ahí vamos a tener la información de los tipos de cambio venta que nosotros necesitamos utilizar para poder calcular el valor soles y luego sobre esa base calcular la depreciación. Calcular el valor soles y luego calcular la depreciación. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es que nosotros determinamos el tipo de cambio. ¿Eh? Entonces vamos a dar a compartir y vamos a mostrar dónde se hace la determinación del tipo de cambio, dónde vamos a encontrar el tipo de cambio. ¿Ya? Bien, entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la página de la SUNAT. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Eh? Vamos a compartir. Un ratito, por favor. Entonces vamos a compartir. Entonces hacemos lo siguiente. Compartimos. Entonces aquí compartimos. Entonces acá colocamos SUNAT tipo de cambio. Esto. Entonces nos direcciona acá. Y acá va a aparecer por default el mes actual y los tipos de cambio de los días actuales. Va a aparecer por default el mes actual y los tipos de cambio compra y venta de los días actuales. Ahora nosotros vamos a considerar los tipos de cambio que necesitamos. Por ejemplo, el valor FOB dice que es del 12 de marzo del 23. Entonces nosotros acá vamos a marzo, vamos a buscar. Y el 12 de marzo viene a ser este de acá, 3.786 el tipo de cambio de venta. Entonces colocamos ahí 3.786. Ya está. Luego también necesitamos del 25 de marzo. Y el 25 de marzo está por acá, 3.773.
3.773. Luego necesitamos del 28 de abril. Entonces vamos acá a abril, buscamos. Y necesitamos del 28 de abril. Entonces el 28 de abril es 3.737. 3.737. Y necesitamos del 30 de abril. El 30 de abril es 3.719. 3.719. Entonces, ¿de dónde obtenemos el tipo de cambio? Pues lo obtenemos del tipo de cambio que según nos indica la SUNAT. Listo. Ahora, necesitamos de mayo. Entonces, ahora vamos a ir a mayo. Buscamos. Necesitamos del 2 de mayo. Entonces, el tipo de cambio del 2 de mayo es 3.719. Necesitamos del 3 de mayo. El 3 de mayo es 3.715. 3.715. Necesitamos del 10 de mayo. 3.702. Luego necesitamos del 16 de mayo. 3.667. Necesitamos del 20 de mayo. Acá está, 3.696. Está. Necesitamos 22 de mayo. 3.696. Necesitamos el 30 de mayo. 3.680. Y necesitamos el 3 de junio. Entonces vamos nuevamente a junio. 3 de junio, 3.688. Okay. Entonces, ya hemos colocado los tipos de cambio. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir ahora el Excel, que ya tenemos los tipos de cambio. Vamos a ver. Bien, voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces ahora sí vamos a compartir la pantalla. Ok. Entonces, tenemos ya los tipos de cambio colocados según estas fechas recopiladas del portal de SUNAT. Entonces ahora convertimos este valor dólares a soles multiplicando por el tipo de cambio. Está. Convertimos igual acá, multiplicando dólares por el tipo de cambio. Está. Sin embargo, aparece acá un gasto de aduana que corresponde a un valor de soles. Entonces, lo que vamos a hacer es, esos soles lo vamos a convertir a dólares. Sería igual el valor soles dividido entre el tipo de cambio. Ahí está. Luego acá también tenemos dólares, lo vamos a convertir a soles multiplicando. Ya está. Y acá, de soles, lo dividimos entre el tipo de cambio. Ya está. Da igual, los soles. Y ya tenemos el valor en soles. Entonces vamos completando, multiplicando por el tipo de cambio para convertir dólares a soles y vamos dividiendo los soles entre el tipo de cambio para calcular dólares y tener toda la información completa. Bien, acá tenemos también el costo de adaptación del sueldo. Está en dólares, lo multiplicamos por tipo de cambio. Acá tenemos en soles el valor total entre el tipo de cambio. Acá también valor dólares por el tipo de cambio. Igual. Y acá
Acá tenemos soles, lo dividimos entre tipo de cambio y tenemos soles. Ya está. Entonces, el poder tener el activo listo para usar en dólares nos cuesta 19.999.40. Y poder utilizar el activo en soles nos cuesta 73.640.94. Okay. Ahora, ¿cuánto es el costo total del activo? El costo del activo es la sumatoria del costo de importación más la instalación. Entonces, el costo total del activo es 323.841.30. Ese sería el valor que se tendría que considerar para hacer el cálculo de la depreciación. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Un activo fijo, máquina, ¿cuánto es el porcentaje máximo de depreciación? Del activo fijo, máquina, ahora, en las condiciones actuales, tenemos un porcentaje máximo de depreciación de 20%. Pero ese 20% representa, en términos de años, 5 años. Entonces, ahora sí, tenemos que calcular la depreciación anual. La depreciación anual es el valor del activo por la depreciación anual. Entonces, en dólares, tenemos nosotros que la depreciación anual es 17.238.35. Pero este 20% refleja en 5 años, ¿no? Entonces, por calcular en años, en soles es este valor, entre 5. Entonces, la depreciación anual del activo en soles es 64.774.31. Pero necesitamos calcular la depreciación mensual. ¿Cómo calculamos la depreciación mensual? Dividiendo, ¿no? Este valor entre 12. Y este valor también entre 12, ¿no? Entonces, el valor que vamos a considerar en la depreciación viene a ser 5.397.86 como valor que se va a utilizar para efectos del impuesto a la renta. Y ese sería el valor de la depreciación calculada. ¿Okay? Dos mensajes. Primero, no es solo necesario el valor de compra del activo, sino todo lo demás. Y segundo, que esto va a permitir hacer un cálculo más adecuado. Consultas, dudas, inquietudes aquí. No, a ver, vamos a entender ese tema, ¿no? Primero, el valor de rescate, que es el valor que se puede obtener cuando se vende un activo depreciado. Cuando yo tengo un activo depreciado, lo vendo y el valor que obtengo es el valor de rescate, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos calculando la depreciación de un activo que hemos comprado, que es 5.397.86, según la legislación peruana, porque otros países sí lo hacen, ¿no? Por eso que ahí está la confusión. El cálculo de depreciación en el Perú no aplica valor de rescate. O sea, no se considera valor de rescate. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculamos el valor de rescate? Vamos a tener que hacer una estimación y todos los valores que nosotros consideramos en la contabilidad tienen que ser reales, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utiliza el valor de rescate? El valor de rescate se usa para las decisiones de ingeniería económica. Es decir, nosotros vamos a considerar el valor de rescate como un ingreso futuro al finalizar el activo cuando ya se va a dar de bajo vender, ¿no? Ahí recién. Entonces vamos a tener un flujo de ingreso de dinero en el futuro, pero para calcular la depreciación no se utiliza. ¿Correcto, caballero? Muy bien, gracias. Ok. Entonces, vamos a dejar de compartir eso ahí.
y vamos a compartir la presentación. Así como hay el concepto de depreciación que es para activos físicos, también hay otros conceptos similares a la depreciación. Entonces, por ejemplo, el tema de la amortización. Entonces, la depreciación es para los activos físicos, pero en cambio, la amortización es para los activos intangibles, ¿no? La depreciación es para los activos físicos y la amortización es para los activos intangibles. Un activo físico es un activo tangible, es decir, se puede ver, se puede observar físicamente, ¿no? Pero un activo intangible no necesariamente se puede observar, ¿no? Un activo intangible no necesariamente se puede tener físicamente. Entonces, la amortización es un concepto similar al activo, a la depreciación. Entonces, la amortización viene a ser la pérdida de valor por el uso del activo intangible. Viene a ser la pérdida de valor por el uso del activo intangible. Entonces, el método de la amortización puede ser el mismo de la depreciación, es decir, necesitamos nosotros un valor de tiempo de vida que debemos considerar para calcular la amortización. Entonces, para eso necesitamos una vida útil. Entonces, ahí se tiene que definir cuánto es el tiempo que vamos a utilizar para hacer uso del activo intangible, ¿no? Y dentro de los activos intangibles tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos concesiones, licencias, derechos, patentes, propiedad intelectual. Tenemos programas de computadora, software. Tenemos costos de investigación y desarrollo, fórmula, diseño, prototipos y otros activos intangibles, ¿no? Entonces, la amortización se va a calcular para los activos intangibles, una de ellas también es el valor de marca, y que sirva para utilizarse. Entonces, en algún proyecto que luego más adelante vamos a evaluar con la ingeniería económica, es muy probable la necesidad de algún activo intangible. Porque si nosotros tenemos la necesidad de usar un activo intangible, entonces tenemos que utilizarlo para calcular la amortización, que será también un concepto que irá a dictar resultados, de tal manera que se pueda determinar el impuesto a la renta a pagar, porque la amortización es un similar concepto que la depreciación. Va a ser un costo, un gasto. Bien. Entonces, hay otro concepto llamado el agotamiento. El agotamiento viene a ser el deterioro físico que está sujeto a los recursos naturales, como por ejemplo del tema agropecuario, el tema minero, o el tema pesquero, bosque. Los bosques se van a ir deteriorando, la mina también se va deteriorando. Entonces, vamos a tener nosotros lo que se llama el agotamiento cuando aplicamos un concepto similar de lo que hemos visto en la depreciación y la amortización, pero ahora ya aplicado a recursos naturales, y a eso se le llama agotamiento, ¿no? Se llama agotamiento. Okay. Ahora, existe un concepto que tenemos que tener en cuenta que se utiliza mucho cuando se trata de activos, ¿no? Y eso se le llama valor en libros. ¿Qué cosa significa el valor en libros, ¿no? Ahora lo vamos a revisar, ¿no? Vamos a dejar de compartir y vamos a ver qué significa valor en libros. Ya. Vamos a tomar como referencia el archivo que hemos hecho, el cálculo de la
cálculo de la depreciación. Entonces, vamos a decir, ¿ya? El valor en libros, ¿qué cosa es? El valor en libros viene a ser igual al valor el valor a depreciar menos la depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el valor a depreciar, según nuestro ejercicio, según el ejercicio, es 332.871.77. Ya está. Vamos a ver. A ver, estamos diciendo acá. Ah, ya. Ya. Entonces, ese es el valor a depreciar. ¿Por qué? Porque este es el valor que nos cuesta ya tener listo el activo para poder utilizar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estamos en el año 4, ¿no? Entonces yo digo, valor en libros, año 4. Entonces, ¿qué es igual? El valor del libro del año 4 es igual al valor a depreciar menos la suma menos lo que sería la depreciación acumulada, ¿no? Y eso sería la suma anuales acumulada, la depreciación acumulada. Entonces, el valor a depreciar ya lo tenemos, nos falta la depreciación acumulada. Entonces, la depreciación acumulada, estamos hablando del año 4, la depreciación acumulada en el año 4. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, va a ser igual a la depreciación anual, que es 67.774.31 por 4. Entonces, hasta el año 4, hemos depreciado ya 259.097.20. Entonces, ahí tenemos la depreciación acumulada y el valor en libros. Entonces, el valor en libros del año 4 va a ser igual. Va a ser igual al valor de adquisición menos la presión acumulada del año 4. Entonces, al año 4, contablemente, el activo tiene un valor de 64.734.31. Eso es contablemente. Contablemente, el activo en ese momento tiene un valor de 64.774.31. Entonces, ¿qué significa? Esto viene a ser, viene a ser el costo contable del activo en ese tiempo. Ese es el costo contable del activo, ¿no? Entonces, al año 4, el activo tiene un costo de 64.774.31. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué se usa? ¿Qué significa eso? ¿Para qué se usa? A ver, como yo tengo un valor en libros en un año, y viene a ser el costo del activo a ese momento, sirve como referencia para poder ver, por ejemplo, ¿no? Si se vende el activo, entonces sería ese el costo. Si se vende más del costo, se tendría utilidad. Por lo tanto, se paga impuesto.
y no se puede vender bajo el costo, porque ese es el costo del activo. Entonces, el valor del libro nos permite a nosotros ver, desde el punto de vista contable, el valor de los activos en un periodo de tiempo dado, ¿no? Eso es lo que corresponde al valor en libros. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a llevar esto acá. Bien. Entonces, el agotamiento viene a ser el deterioro físico de los recursos naturales que se van, ¿no? Viene a ser el deterioro principalmente de los recursos naturales. Ese sería el agotamiento, ¿no? Ese sería el agotamiento. Bien. Entonces, cuando la contabilidad hace su trabajo de registro, según los procedimientos contables sustentados por documentos contables, luego lo que hace es elaborar unos resúmenes. A esos resúmenes se les llama estado financiero. Entonces, cuando la contabilidad termina de hacer su trabajo, elabora unos resúmenes. A esos resúmenes se le llama estados financieros. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Son resúmenes que se ha elaborado, son los resúmenes que se elabora luego del registro contable de las operaciones económico-financieras en la contabilidad. Luego del registro contable de las operaciones económico-financieras de la contabilidad. Entonces, tenemos nosotros estados financieros que son los más usados, ¿no? El estado de situación financiera, donde se muestra los valores de los activos, pasivos y patrimonio. Tenemos el estado de resultados, donde se muestra las pérdidas y ganancias. Tenemos el estado de flujo efectivo, donde se muestra el movimiento del dinero. Tenemos el estado de uso de fondos, donde se muestra de dónde se obtiene dinero y a dónde va el dinero. Tenemos el estado del patrimonio neto, donde se muestra la variación del patrimonio, Entonces, ¿para qué nos sirven estos estados financieros? Estos estados financieros nos muestran información histórica. Histórica significa de lo que ya ocurrió, o información proyectada para que se pueda utilizar para lo que persigue la contabilidad financiera, contabilidad de costos, así como la contabilidad gerencial y también lo que es la contabilidad tributaria. Entonces nos ayuda para justamente usarlo en esas contabilidades. Bien. Entonces, aquí mostramos el estado de situación financiera. ¿Y qué nos muestra el estado de situación financiera? Si observamos bien, tenemos acá la relación de activos, acá en esta parte izquierda. Tenemos la relación de pasivos, ¿no? Tenemos ahí la relación de pasivos, y tenemos la relación de patrimonio. Y si observamos, el total del activo es el mismo que el total del pasivo más el patrimonio. Entonces, este es un resumen de movimientos, y es el resumen de estado de situación financiera. Nos va a mostrar los saldos luego de que se han hecho las operaciones de movimientos registrados por la contabilidad, ¿no? La contabilidad va a mostrar este resumen
que lo vamos a llamar estado de situación financiera. Porque el estado de situación financiera no es nada más que un resumen donde muestra saldos. Saldos de activos, saldo de pasivos y saldo de patrimonio. Se dice que el estado de situación financiera viene a ser la foto de la empresa en el momento, porque justamente refleja lo que en ese momento tiene la empresa. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a mostrar el estado de situación financiera que nos permite ver los saldos de los conceptos de activos, de los conceptos de pasivo y de los conceptos de patrimonio, ¿no? Permite mostrar los saldos que corresponden a los conceptos de activos, los conceptos de pasivo y los conceptos de patrimonio. Por eso estábamos nosotros viendo que era un activo, que era un pasivo y que era un patrimonio. ¿Ok? Entonces veamos ahora otro. Este es un estado de resultados. El resultado de resultados tiene como objetivo mostrar el resultado del negocio en un periodo dado, ¿no? En este caso, lo que nos muestra son los ingresos, los costos, los gastos y el resultado. Nos muestra los ingresos, los costos, los gastos y los resultados, ¿no? Ahí nos muestra cuánto es el resultado que llega a la empresa, luego de restar a los ingresos, los costos y los gastos. Luego de restar a los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, veamos ahora el estado de flujo efectivo. ¿Qué nos muestra el estado de flujo efectivo? El estado de flujo efectivo lo que nos muestra es el flujo del movimiento del dinero. El estado de flujo efectivo tiene como finalidad mostrarnos el flujo del movimiento del dinero. Entonces ahí vamos a ver que el flujo del movimiento del dinero se hace mediante 4 actividades. Perdón, 3 actividades. Una es la actividad de operación, otra es la actividad de inversión y otra es la actividad de financiamiento. ¿Qué es lo que se tiene que entender? ¿Cuál es la idea? La idea es que el estado de flujo efectivo nos muestra cómo es que fluye el dinero en la empresa. Entonces, cada actividad va a estar relacionado con el ingreso y salida de dinero de la empresa, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda saber, partiendo del saldo inicial del dinero en efectivo, cómo es que aumenta o disminuye el dinero en efectivo en la empresa, considerando que se ha realizado la actividad de operación, la actividad de inversión o la actividad de financiamiento. ¿Qué es lo que se tendría que esperar de que la empresa genere dinero producto de la actividad de operación? Porque la actividad de operación se debe entender como la actividad del core business de la empresa. Entonces, si la empresa ha generado dinero por la actividad de operación, está correcto, está bien. ¿Y qué cosa se entiende generar dinero por la actividad de inversión? Es a la cual se tiene que ver que ingresa dinero porque ha habido salir dinero para hacer inversiones, y la actividad de financiamiento significa que ingresa dinero porque estamos recibiendo dinero por financiamiento y sale dinero porque estamos haciendo el pago del financiamiento. Entonces, lo que se tiene que esperar de la empresa es, en lo posible, que el dinero sea generado por la actividad de operación. ¿Por qué? Porque justamente
el core business de la empresa, generar dinero en la actividad de operación. No podría hacerse generar dinero en otras actividades, ¿no? Ahí habría un problema. La idea es que se genere dinero por las actividades de operación. Entonces, el único estado financiero donde nos muestra movimiento de dinero es el estado de flujo efectivo. Y el movimiento del dinero tiene que ver con las finanzas, por lo tanto es un aspecto importante el poder saber cómo es que fluye el dinero en las distintas actividades que realiza la empresa, cómo fluye el dinero en las distintas actividades que realiza la empresa. Y también tenemos el estado de cambio de patrimonio neto, que es un estado financiero en el cual nos permite ver el movimiento del patrimonio. Recordemos que el patrimonio principal de la empresa viene a ser el capital social. El capital social viene a ser el dinero que coloca el accionista para que la empresa funcione. Entonces, ese capital social que forma parte del patrimonio va a ir aumentando con la utilidad. Entonces, va a haber un periodo a periodo, un movimiento de ingreso y salida, ¿no? Entonces, el estado de cambio de patrimonio neto nos va a permitir ver cómo es que la utilidad generada por la empresa y lo que le corresponde al accionista se pueda mostrar en este estado financiero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el estado de situación financiera, que es el estado financiero que nos muestra los saldos de activo, pasivo y patrimonio. Tenemos el estado de resultado, que nos muestra si la empresa generó utilidad o pérdida. Y tenemos el estado de flujo efectivo, donde la empresa nos muestra si ha generado o no dinero por la actividad de operación, inversión o financiamiento. Y tenemos el estado de cambio de patrimonio neto, donde nos muestra si ha habido un cambio en lo que es el capital social de la empresa que corresponde al accionista, ¿no? Todo lo que corresponde al accionista. También el estado de fuentes y usos es un estado en el cual nos muestra de dónde vienen los recursos financieros y hacia dónde van los recursos financieros. Siempre partiendo del mismo saldo inicial de caja y terminando con un saldo final de caja. Entonces, estos estados financieros son los resúmenes que se han podido lograr formular de todos los registros que hace la contabilidad. Entonces, un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en la actividad económica es que la contabilidad va a tener la información real de todo lo que hace la empresa. Entonces, ¿cómo hace la contabilidad para hacer todo esto? Lo que hace la contabilidad es lo siguiente, ¿no? En el primer año, lo que hace es hacer sus asientos de apertura, es decir, las operaciones del año anterior las reinicia y cada día, mediante asientos de diario, se va a registrar las transacciones económico-financieras sustentadas con documentos contables, ¿no? Entonces, luego de eso se va a hacer un proceso de mayorización. El proceso de mayorización significa que todas las transacciones de día a día los voy a ir acumulando. Entonces, eso de ahí luego permite que, de acuerdo a la acumulación de los asientos contables por cada cuenta, según el plan contable, se pueda ir a lo que se llama el balance de comprobación. En ese balance de comprobación, dependiendo de las cuentas, se ajustes o reclamaciones para tener un balance de comprobación final y con eso se pueda elaborar los estados financieros. Y los estados financieros, pues, va a ser utilizado en otros tipos de actividades. Entonces, por eso es importante reconocer dónde está la información real. Y dentro de ellos, lo que se tiene, pues, en la contabilidad son una serie de registros
relacionados a lo que se llama libros, y ahora todo esto es ya en un sistema contable, un software. Entonces se tiene registro de compras, registro de ventas, registro de caja, registro de egresos, que es el día a día, registro de balance de comprobación, y finalmente se logra con ello el estado de situación financiera, el estado de resultados, y con eso se tiene pues ya lo que sería la historia de la empresa, ¿no? Entonces, el estado de patrimonio neto, estado de productivo. Entonces, ¿de dónde tenemos la información lo más real posible que nosotros podemos considerar para los diferentes usos? Viene a ser de la contabilidad. Entonces, la contabilidad también provee de cierta información hacia lo que es la utilización en la ingeniería económica. De ahí nos nutrimos de esa información. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una empresa y hacemos una serie de operaciones, sobre todo cuando hacemos operaciones de compra y venta, y esto es un tema que tenemos que tener en cuenta porque en muchos proyectos, sobre todo en ingeniería económica, no se aplica, es que existe un crédito fiscal. ¿Y qué cosa es el crédito fiscal? Es una deducción que la SUNAT considera sobre el IGB. Y dice así, si el IGB de las compras es menor, es mayor, perdón, al IGB de las ventas, se tiene lo que se llama un crédito fiscal. ¿Qué significa? A ver, cuando nosotros hacemos compras, pagamos IGB. Y cuando nosotros hacemos ventas, nos pagan IGB. Entonces, el IGB pertenece al Estado, entonces tenemos que darle al Estado. El IGB es, para todos los efectos, un valor de 18%. Entonces, cuando nosotros hemos comprado, ¿qué hemos hecho? Hemos pagado IGB. Cuando nosotros hemos vendido, ¿qué hemos hecho? Hemos recibido IGB. Entonces, la SUNAT dice, si tú has pagado más IGB que lo que has vendido, entonces esa diferencia entre el IGB pagado de las compras con el IGB pagado de las ventas, considéralo como crédito fiscal. ¿Qué significa? Que lo vamos a utilizar como parte del pago de impuesto a la renta del periodo. Que lo vas a utilizar como parte de un crédito para poder cumplir con obligaciones futuras correspondan. A eso se llama crédito fiscal. El poder tener un valor que da para que se pueda tener una especie de apoyo o ayuda en cuanto al crédito fiscal, que es el pago del IGB. Y luego existe lo que se llama el concepto de escudo tributario. ¿Qué cosa es el concepto de escudo tributario? Primero, no es una protección fiscal, sino la idea es que este escudo tributario permita reducir el monto de impuestos a la renta pagada. Entonces, ¿cómo se hace, no? Entonces, esto se puede utilizar para ahorrar el pago efectivo de impuesto a la renta, ¿no? Siempre y cuando se deba hacer adecuadamente. Entonces, veamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un financiamiento, nos prestamos de una entidad financiera, que puede ser un banco, un valor de 10.000 soles. Entonces, el banco cuando nos presta dinero, nos va a tener que cobrar una tasa. Entonces, la tasa que nos cobra el banco al año es 28%. Y la tasa del impuesto a la renta es, como está ahora, también 19.5%. Entonces,
¿Qué pasa si una empresa tiene utilidades, pero no tiene escudo fiscal? Entonces, en el primer caso, sin escudo fiscal, pagaría una utilidad de 50.000 y un impuesto a pagar de 490. Entonces, cuando se tiene crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros que si no se tiene escudo fiscal, teniendo una utilidad de 50.000, se tendría que pagar el 23.5 de eso, sería 14.750. Pero cuando se tiene escudo fiscal, se aplica en el escudo fiscal en el tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace un préstamo, los intereses se puede deducir como una ayuda para el pago de impuesto a la renta. Entonces, considera interés, se tiene ya las utilidades en impuestos y el impuesto a pagar ya es menor, pues, porque se aplica el 29.5% de un menor valor y por lo tanto se pagan menos impuestos. Entonces, llegamos a ver ahora ya la parte de finanzas y el concepto que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es la gestión financiera? Entonces, la gestión financiera, vamos a entender qué es la gestión del dinero. Entonces, dentro de la gestión financiera está la ingeniería económica. Nuevamente, ¿no? La gestión financiera se encarga de planificar, de hacer, de controlar y de actuar en las tomas de decisiones respecto al dinero de la empresa, ¿no? Entonces, el objetivo es que se pueda hacer que entonces lo que se tiene que hacer es justamente maximizar el valor de la empresa para el accionista. Y el accionista ha puesto dinero, por lo tanto el dinero que reciba tiene que ser cada vez mayor. Entonces, la gestión financiera tiene dentro de ella a lo que es la ingeniería económica. Y nuevamente recordemos, ¿no? La ingeniería económica viene a ser el desarrollo de proyectos de ingeniería que luego tienen que ser evaluados en su impacto de rentabilidad, ¿no? Para eso se aplica la ingeniería económica, para poder evaluar el impacto de la rentabilidad. Y esa evaluación del impacto de rentabilidad se tiene que hacer teniendo en cuenta conceptos como contabilidad, como costos y como finanzas. No sería completo de hacer el uso de la ingeniería económica. Entonces, por eso es importante conocer estos conceptos contables, estos conceptos financieros, para hacer justamente lo que es la decisión de inversión utilizando la gestión financiera y utilizando herramientas de lo que sería finanzas para poder hacer el análisis de las inversiones utilizando ingeniería económica, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes hasta aquí, por favor? Bien, caballero. Entonces, hemos estado participando hoy día Gustavo Pasos, Reinaldo Reyes y Samuel Vázquez. No nos ha acompañado Paul Ramírez. Entonces, por hoy Recording vamos stopped. a quedarnos aquí. La próxima semana vamos a hacer bastante uso del Excel. Yo voy a habilitar el aula virtual y voy a compartirle, por lo menos por correo, los materiales para ir avanzando. Y a partir de la próxima clase ya empezamos a dejar algunas tareas de lo que hacemos, ustedes tienen que hacer, de tal manera que vamos preparándonos ya para el examen final, ¿no? Entonces, vamos a hacer un alto acá, vamos a continuar la próxima semana, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, estimados caballeros. Cuídense bastante.
Ya, gracias, profesor.